Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy explicaré cómo arreglar los flecos de manera perfecta y precisa para que les quede una pluma ideal. Así que empecemos. Los materiales que necesitamos para hacer los flecos y que nos queden perfectos para la pluma son un cepillo con cerdas metálicas como este de aquí, una plancha de cabello o plancha de ropa para alisar las cuerdas, porque si es algodón torcido, estas cuerdas están torcidas, están rizadas, entonces las tenemos que alisar con calor. Utilizaremos plancha, en mi caso yo utilizaré plancha de cabello, pero también podemos utilizar plancha de ropa. Y para fijar los pelitos y que no se nos caigan, sino que se nos mantengan estáticos, vamos a utilizar, en mi caso yo utilizaré laca o spray de cabello extra fuerte. Y finalmente, para que las hojas nos queden perfectas, vamos a utilizar una plantilla hecha de papel. Vemos la altura que tiene esta altura de aquí. Le aumentamos unos centímetros porque los flecos nos tienen que ir hacia acá abajo y le cortamos en forma de hoja para que nos quede mucho mejor al momento de cortar. Así que vamos a ver cómo arreglar estos flecos. Paso 1 para arreglar los flecos. Cogeremos nuestra plantilla. Esta plantilla tiene 21 centímetros de largo. Es muy sencillo de hacer. Hacemos la forma de una hoja. Primero la dibujamos, luego la podemos partir así por la mitad y la recortamos para que los dos lados nos queden exactamente igual. La abrimos y listo. Colocamos colocamos la plantilla justo en la mitad. Vemos en dónde están la mitad de las cuerdas. En mi caso está aquí. Colocamos la punta en la mitad. Si no queremos que se nos mueva, le podemos colocar aquí unos alfileres para fijarla. También los flecos, depende lo que tan largo que ustedes quieren. Si quieren los flecos más pequeños, la hoja más pequeña, eso ya es a gusto de cada quien, ¿sí? Por eso no les doy las medidas exactas de cuánto me mide esta hoja, solo les digo 21 centímetros de largo, pero esto sí es muy dependiendo de cada persona. Ahora cogemos nuestras tijeras y empezamos a cortar toda esta zona de aquí. Y también algo muy importante es que todos estos pelitos los coloquen en orden, ¿sí? Como ven aquí, están todos colocados en orden. Para el momento de cortar, nos corten exactamente donde van a quedar. Tanto este lado como este lado de acá. Miren, están todos ordenados. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todos estos flecos que nos sobran aquí con las tijeras. Partimos por la mitad, tenemos aquí ya la mitad de cuerdas y empezamos a cortar. Y ahora el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos más o menos la forma. Ahora ya quitamos el molde. Listo, ya tenemos más o menos la forma de hoja. Ahora lo que vamos a hacer es cepillarlo. Vamos a coger nuestro cepillo con las cerdas metálicas, que es el típico cepillo de mascotas, y empezamos a cepillar. Si tenemos urdimbre, el cordón de algodón, el urdimbre, que es este de aquí, en el que cada uno de los hilos están enrollados entre sí, a diferencia de este de aquí, que es el que estoy utilizando, cordón de algodón torcido. Este de aquí es mucho más fácil, el urdimbre es mucho más fácil cepillarlo, ¿sí? Solo cepillamos y miren cómo ya se va deshilachando, es mucho más fácil. Si hacen con urdimbre, esta hoja, pues les será mucho más fácil cepillar. Pero si hacen con cordón de algodón torcido, como el que yo estoy haciendo ahora, que es este de aquí, lo que tienen que hacer para que se les facilite es ir desenrollando cada uno de los hilos, así, de esta manera, ¿sí? Porque si solo cepillamos, sí que lograríamos, pero sería un poquillo más lento. Sí que iríamos, miren, poco a poco sí que se va también deshilachando, pero para darle una ayudita también podemos irle quitando. Y ya cepillé todos los pelitos. Como ven, estos pelitos los cepillamos hacia abajo, ¿sí? Todos estos hacia abajo. Tienen que ir cepillados. No así, no así, porque siempre van a caer. Entonces, para luego volverlos a cortar, porque hay que repasarlos otra vez, pues los cepillamos hacia abajo, ¿sí? Que luego, como ven, hay que volverlos a cortar para volverles a dar mucho mejor la forma. Ahora vamos a volver a cortar un poquito más para darle mejor la forma.
y ahora el otro lado pues volvemos a cortar otra vez. Recuerden ir cortando poco a poco, no mucho, porque si no luego se pueden quedar sin flecos. Una vez que tenemos la hoja ya cepillada y ya definimos la forma, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el calor. En mi caso yo utilizaré esta plancha de cabello a una temperatura muy baja para que estos flequitos de aquí, estos pelitos que están rizados, pues alisarlos. También pueden usar una plancha, colocan una tela y encima le pasan la plancha igual a muy baja temperatura y le van planchando poco a poco si es que no tienen esta plancha de cabello. Pero a mí me gusta la plancha de cabello porque así planchamos la parte de adelante y la parte de atrás a la vez, sino que con la plancha de ropa tendrán que planchar primero la parte de adelante, luego darle la vuelta y planchar la parte de atrás. Pero usen la que usen, utilícenla a baja temperatura para que los pelitos no se les vayan a dañar. Así vamos poco a poco. Y miren, quiero que vean así, queda ya liso y así está aún ondulado. Entonces ustedes ven cuál es el que les gusta más y lo hacen. Si les gusta más liso, pues lo van alisando. Ahora voy a alisar esta zona de acá. Una vez que ya planché los dos lados, miren cómo me queda. Ahora lo único que me queda hacer es perfilar un poquito más los flecos para que me queden más perfectos. Cada paso que hagamos vamos perfilando los flecos, pero muy poquito, así muy finito para no ir consumiendo muchos flecos, ¿sí? Y ahora vamos al último paso en el que vamos a fijar todos estos pelitos para que no se nos muevan ni se nos caigan. Este problema generalmente sucede con este tipo de plumas más grandes o tapices o cosas donde vayamos a hacer flecos mucho más grandes que se nos caen o queremos que nos queden bastante tiesos, duros los flecos. En este caso yo siempre utilizo laca de cabello o spray de fijación de cabello extra fuerte. Es el que siempre utilizo y el que siempre recomiendo porque es el más fácil de conseguir. En cualquier supermercado lo pueden encontrar, la marca no importa, pero siempre y cuando sea laca extra fuerte o spray de cabello extra fuerte. También pueden utilizar endurecedor de tela, que también viene en spray, lo colocan. También pueden utilizar almidón con agua, almidón diluido en agua. Diluyen un poco de almidón con agua. Siempre tiene que estar esta agua con el almidón un poquito caliente. Y le van pasando con un pincel, poco a poco van pasando una capa, esperan que se seque, si ven que aún les quieren más tieso, pues le vuelven a pasar otra capa de almidón y lo mismo pueden hacer con agua con cola, la cola blanca, la cola escolar, la cola blanca ponen un poquito de agua y un poquito de cola, más agua que cola, que les quede un poco diluido, igual con un pincel le van pasando y les va quedando. Le voy colocando por toda la zona de los flecos, tanto de un lado como del otro lado. Una vez que ya tengo colocado, dejo de secar unos minutos. Es muy importante colocar los pelitos donde vayan a quedar, ¿sí? Porque ahí es donde se van a fijar. Una vez que ya coloco, dejo secar unos minutos hasta que vemos que ya está seco y hacemos el mismo proceso con el otro lado. Una vez que ya está seco, si es necesario, volvemos a perfilar un poquito más si vemos que algunos pelitos se nos salieron. Y así es como nos quedaría esta hoja, que nos queda perfecta. Si no están suscritos aún, pueden hacerlo en este botoncito de aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también pueden ver este video de aquí que también está muy interesante y muy bonito. Así que nos vemos en ese video.